Esta es mi, Ajá, esta es mi solución, la que yo tengo. ok. Eh, para t' de cero me da menos 0,24, pero ya sustituyendo t de cero igual a 8. Ok, lo podrá mover un poco hacia acá. Ándale. Ujú. A ver. ¿Y desde qué coeficiente comenzó a tener diferencias? Creo que desde el primero. Bueno, es que hay por ahí algunas inconsistencias, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando calcula la derivada de ese factor, la derivada de ese factor va a ser menos 0,02 t prima. Y al parecer usted no le puso t prima. A ver cómo está. Ah, no va. Ahí está. Ah, espera, espérame. Olvide lo que dije. Ok. Aquí tiene cero, ¿va? Tiene seno de cero, Sí, que es cero. Ok, entonces le queda menos 0,24. Ok, y ese menos 0,24 ya debe de ser el coeficiente de t. Bueno, sí, dividido entre 1 factorial, ¿no? Pero, ¿o no? sí, O sea, su desarrollo va a quedar algo así, queda t igual a 8 menos 0,24 de t más otras cosas, ¿no? ¿Y cuánto es lo que yo tenía? Mm, Yo tengo 4/25. Bueno, menos 4/25. Pues sí, ¿verdad? Hay algo se ve raro, ¿va? A ver, deje reviso otra vez. Menos 0,02 más. Es que ya vi algo. En la ecuación diferencial, este menos 0,08 me parece que debe ser más 0,08. ¿Sí lo ve? Porque, fíjese, cuando desarrolla el producto, aquí hay un signo menos. Entonces, ese menos por este menos se vuelve más. sí, cierto. Entonces, si en lugar de menos le tiene más, entonces este valor debe ser menos 0,24
más, no menos. Ah, no, mentiras, perdón. Debe ser menos 0.02 por 8 más 0.08. ¿Y eso cuánto es? Es menos 0.02. A mí me da menos 0.8. A mí me da menos 0.08. Ah, sí, menos 0.08. Y en la solución que yo presenté, ¿cuánto se supone que tenía? Yo tengo menos 4/25, que es otra cosa, ¿no? Es 0.16. Es el doble, hay un 2 por allí que me está haciendo falta. Bueno, ¿y los demás no revisaron los cálculos? Yo sí hice los cálculos, profe, solo al momento de evaluar tenía algunas dudas. Creo que ya vi que lo estaba haciendo. Como las variables ahora son T mayúscula y T minúscula, las estaba confundiendo un poco. Creo que ya vi cómo evaluarlo bien. Ya. Calculé, bueno, derivada hasta la décima derivada, pero no las evalué bien. Ya. Ok. ¿Y los demás? Yo, profe, sí, igual me trabé igual con unos errores de álgebra otra vez y lo mismo con las derivadas. Ok. A ver, vamos a ver. Pues revisamos mis cálculos así rápido. No, espérenme. Ahí voy. Ahí está. Ahí está. Esos son los cálculos que yo tengo. Sí. Es que no me gustó eso que no. A ver, la ecuación diferencial es esa que tengo allí. Y entonces, este prima igual a menos 0.02 más 0.08 más 0.04. ¿Va? Luego calculé la segunda derivada. Ese fue menos 0.02. Hacemos el coseno. Ok. Luego evalué. T0 es a 0. T' evaluado en 0 es menos 0.02. Ah, fíjense. Aquí en mis cálculos creo que hay un errorcillo, ¿no? Porque cuando evalué a la primer derivada en 0, en principio esta sería la evaluación. Este factor, el de color amarillo, este es este, ¿no? Pero olvidé este, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, se lo comió, profe. Ujú. Entonces, no sé si lo hacemos, dado que casi nadie lo hizo, o hubo ahí algunos errorcillos. Igual y con eso ya mejora la gráfica. Pues vamos a hacerlo, ¿cómo ven? ¿Sí podrán Ok, hacerlo? profe. Sí, Sí, ¿no? Sí, Yo profe. también ahorita lo hago también. ok.
¿Sí están obteniendo esos valores para las derivadas? Sí, profe. Sí, profe. Profe, sí coincido con usted. Ok. En las notas, según esto, yo lo había obtenido hasta hasta la derivada de grado 4, me parece, ¿no? En las notas. Pues igual y hasta la derivada de grado 4 al menos, ¿no? Y ya una vez que tienen los coeficientes, ¿qué es lo que habrá que hacer? Pues reconstruir a la solución. Recuerden que la t en función del tiempo, ¿quién es? Es evaluada en 0, que es 8, más t' evaluada en 0 por t, más t' evaluada en 0 por t cuadrada sobre 2 factorial, más, hasta t cuarta evaluada en 0 de t cuarta sobre 4 factorial, más otros términos. Igual lo calculemos hasta grado 4. Y me gustaría que ustedes reconstruyeran esa parte y la compararan con la solución que se obtuvo usando la solución exacta, ¿no? Es decir, ¿qué dice acá? Perdón, es que con una aritmética infinita, es decir, tomando todos, pues sí. Aunque ya computacionalmente, ya no necesariamente, porque conforme se le van agregando más factores, mientras más factores haya, por ejemplo, los factoriales van aumentando, si ven los coeficientes se van haciendo más pequeños. Entonces, numéricamente empiezan ya a aparecer errores de redondeo. Pero eso ya se debe a que computacionalmente pues las máquinas tienen una aritmética finita. Pero si no hubiese ese detalle, al menos a nivel teórico, con una máquina, una computadora imaginaria de memoria, de aritmética infinita, pues en principio sí. No sé si se entiende lo que digo. Ok, sí, profe, muchas gracias. Sí, esa era mi duda, profe, algo. Petición, ¿no? Como usted dice. Ajá.
Sí. Allí también hacen un comentario, dice, pero alrededor del punto en el que construyamos Taylor. No, o sea, si lográramos tener todo el desarrollo con todos los términos, o sea, la serie infinita, ya reconstruiríamos, al menos teóricamente, la solución. No solamente en puntos cercanos al punto donde se desarrolle Taylor, sino serían todos. Pero para ello necesitaríamos tener todos los términos. A la pregunta que me hacen allí en el chat. Pero bueno, entonces me gustaría que ustedes hicieran la gráfica de esta parte, de al menos de la de grado 4, o sea, ese polinomio de grado 4, que es una parte del desarrollo en serie de potencias, con la solución analítica exacta. La solución analítica exacta había sido, allá, esa sí estaba aquí. Esa es la solución analítica exacta. Entonces, hagan una gráfica de esta solución analítica exacta con esa parte del desarrollo de series de potencias de la solución. Y hagan esta gráfica. Bueno, esa no, sino esta, el comparativo. ¿Sí se entiende qué hay que hacer? Sí, profe. Bien. Cuando tengan la gráfica, me dicen. Yo también estoy haciendo la gráfica.
Listo, profe, creo que ya me quedó. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ve? Creo que sí se parece. Ok. ¿Y si puede compartirnos la gráfica? Sí. Ok. Ahí ya se ve. Sí, sí. Ok. Ya está mejor, ¿verdad? Que la que había mostrado yo antes, que tenía un error. Fíjense, en la gráfica del compañero la hizo entre -5 y 5. Allí está, ¿no? Y pues yo digo que está bastante bien, ¿no? Claro, ya más allá de t minúscula igual a 3, o sea, para el tiempo que va más allá de 3, creo que ya empieza a haber ya algunos errores, ¿no? Pero al menos para tiempos pequeños, por ejemplo, a ver, obtenga la gráfica entre -3 y 3. A ver cómo se ve. Ok. Ahí está. O sea, está bastante bien, ¿no? O no sé cómo ven ustedes. Sí, como que más preciso, ¿no? Profe, más parecido. Ajá. Sí, porque fíjense, por ejemplo, en este rango, entre este y esta distancia es de 0.1. Y en esa región, las gráficas no superan esa barrera. O sea que el error es más pequeño de 0.1. El error debe ser de 0.0 algo. 0.0 y algo. Que es bastante bueno. O sea, es del orden de 10 a la -2, al menos. Y antes de 2, pues también es bastante. No son iguales, o sea, son unos aproximados. Nada más que ya los errores ya son de un orden más pequeño. Entonces, fíjense cómo con un polinomio de grado 4, al menos para tiempos cercanos al 0, ya comienza a dar resultados pues aceptables. Si quisiéramos obtener una mejor aproximación para tiempos más grandes, que dijéramos, no, ahora me gustaría tener una buena aproximación, pero para un tiempo 10, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Construir el polinomio de Taylor alrededor de 10. Bueno, esa podría ser una forma, pero si no se quiere hacer con el mismo polinomio, pero alrededor del 0, Calcular más derivadas. calcular más derivadas, sí. Ya depende de qué se quiera hacer, ¿no? Supongan que lo que quieren hacer es, por ejemplo, tienen aquí a la solución de la ecuación diferencial, llamémosle phi, y piensen que quieren calcular la integral de 0 a 10, por ejemplo, de la solución. Entonces, si desplazamos el polinomio de Taylor a 10, sí mejora de un lado, pero empeora del otro. Entonces no arregla nada. Entonces, no hay otra forma más que agregar más factores al desarrollo de la serie de potencias. Y bueno, estamos obteniendo el polinomio de Taylor.
Pero recuerden que en general lo que estamos haciendo es obtener una solución en forma de serie de potencias. Entonces, si queremos obtener una mejor aproximación, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues obtener más términos en el desarrollo de la serie de potencias que tenemos. ¿Todos pudieron hacer los cálculos? ¿Alguien tuvo dificultades? Yo tengo duda para poner las dos gráficas en el mismo, en el mismo plano. ¿En qué intenta hacerlo? ¿En qué software? En Wolfram. Pues es fácil porque pone la primera, no sé, bueno, ahí están muy largas, ¿no? Pero pone la que sea, por ejemplo, 0.02T, la que sea, ¿no? Y le agrega un AND. ¿Sí le puso un? Ah, no le puso un AND. Punto y coma no le puso, profe. Le puso punto y coma al compañero. Bueno, si no le funciona eso, también inténtelo así como yo le digo. Y ya pone aquí la otra, la que sea, ¿no? ¿Qué le dice cuando ejecuta el código o el comando? ¿Qué le dice? Creo que mi error está en la última parte. A ver, déjeme poner bien. O si quiere, comparta su pantalla. ¿Sí puede compartirla? Es que tengo la llamada en el teléfono y está en la computadora, el programa. Ya. Ok, está bien, no se preocupe. Bueno, si no, ya vio cómo, ¿no? A ver, o qué le dice cuando lo corre y algo Es que usé en vez de la forma de factorial o de cociente, pero más bien puse el factorial de 5 y así, en vez de poner el número. ya. Voy Pues a no, intentar cambiarlo. sí, aunque no debería haber problema. Fíjese, este es el mío, yo también lo había hecho. Yo lo puse así, no le puse plot, puse solamente la primera función y usé el factorial aquí, por ejemplo en ese. Le puse 3 factorial. Entonces se supone que no debería haber problema. ¿Y los demás, qué tal? ¿Sí pudieron hacerlo? ¿No pudieron hacerlo? Sí, profe, yo lo hice en GeoGebra. Ok. Sí, pues al final de cuentas es hacer la gráfica de las dos, ¿no? De dos funciones. Que están allí un poco feas porque aparece el 0.00 no sé qué, etcétera. Pero pues, no va más allá de hacer dos gráficas en uno solo y ya. Entonces no tienen por qué hacerlo en Wolfram Alpha. Si se sienten más cómodos en GeoGebra. Hay otros programas, ¿no? ¿Cuál otro que he visto que les gusta? ¿Cuál es el Desmos? Y otros. Entonces, pues no hay problema. Ya pude, profe. ¿Ya pudo? Ok. Bien. Pues bueno, pues ahí está. Entonces, se supone que esos cálculos eran los que iban a hacer de tarea. Son los que iban a hacer y iban ustedes a calcular más términos. Y solo por allí, bueno, algunos lo hicieron. La compañera comentó lo de los coeficientes incorrectos y pues eso nos permitió darnos cuenta de que había algunos errores en los cálculos. Y está bien porque la gráfica que yo había puesto originalmente se veía así. No era tan buena. A pesar de que la distancia no es tan grande,
pero no era tan bueno. Pero bueno, ya lo mejoramos. Bueno, ¿preguntas? ¿Comentarios? No, profe. ¿No? También yo les dije que iba a hacer un programa, ¿no? Para que, la verdad es que no pude hacerlo. O sea, no tuve tiempo, pero bueno, espero poder hacerlo en estos días. Y se los comparto. Sería bueno que también ustedes intentaran hacer un programa. El programa no necesita ser tan ambicioso. Puede ser tan ambicioso como ustedes quieran. Es decir, el programa puede hacer que, a ver, dejen ver alguna que esté, por ejemplo, así. Fíjense, algo que puede hacer el programa es lo siguiente. Ese sería el más ambicioso de todos. Que tomáramos la ecuación diferencial y directamente, y el número de términos que deseamos en el desarrollo de la serie de potencias, y que nos dé la solución en serie de potencias. La solución en serie de potencias de n términos. Ese es el más ambicioso. Uno menos ambicioso es que nosotros le ayudemos al programa y le demos, por ejemplo, estas condiciones. Ya ven que cuando lo resolvemos con el método tradicional, se revelan ciertas ecuaciones en diferencias, que son estas, y a partir de allí despejamos el del índice más grande, le vamos dando valores, etc. Bueno, otro podría ser eso, que le demos la ecuación en diferencias, y pues nos dé lo mismo. Claro que el primero pues, sería como para una ecuación arbitraria, el segundo una ecuación ya muy particular, en la que le demos esto y nos dé la solución, etc. Y aquí le podríamos pedir también que dé la gráfica, no sé, cosas así. Pero bueno. Yo diría que al inicio no ser tan ambicioso y pensar uno en el que ya a partir de la ecuación de diferencias, es decir, a partir de esta parte, ya reconstruya la solución. Es decir, que haga todos estos cálculos que están aquí y nos dé esta. Más o menos. Pero bueno, ya lo dejo ahí a su criterio. Pues sigamos. Bueno, hasta ahorita ya tenemos entonces dos métodos. Tenemos el método tradicional y el método de Taylor, ¿no? Para resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, en realidad son ecuaciones diferenciales lineales de grado, pues de cualquier grado, no importa. Entonces, pero estos métodos de series de potencias, vamos a ver que no todo va a funcionar como pensamos. Y para darnos cuenta de que no todo funciona tan bien, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Piensen que ya es el día del examen y en el día del examen nos piden resolver esta ecuación diferencial. Entonces ustedes ya hicieron 1000 ejercicios con el método tradicional, con el método de Taylor, etcétera. Ya dominan ampliamente la técnica. Entonces dicen, bueno, pues lo voy a resolver. Y como dominan la técnica, dicen, pues lo vamos a resolver pues, de las dos formas. Primero, si lo intentáramos resolver por Taylor, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, pues la técnica de Taylor, ¿qué nos indica? Nos dice, bueno, pues despeje a la segunda derivada en ese caso, ¿no? Como la ecuación es de grado 2, despejaríamos a la segunda derivada. Entonces despejo la segunda derivada. Calculo las derivadas. Calculo la derivada de grado 3, la de grado 4 y así todas las derivadas que yo quiera. De hecho, ahí la tercera derivada, no sé si esté bien, a ver, déjenme checo. Es un cociente, entonces sería la derivada de un cociente, es 3x por y' menos y' menos 3 por y menos y'. Ok, está bien. Hasta ahí todo estaría muy bien. Ya obtendríamos muchas derivadas y ya que tengamos a las derivadas, pues pasamos a hacer las evaluaciones. ¿Y qué va a ocurrir en esta ecuación diferencial? Fíjense, lo que ocurre en esta ecuación es de que cuando comenzamos a hacer las evaluaciones, ya inmediatamente va a aparecer un problema.
el problema inicia casi al inicio, cuando evaluamos a la segunda derivada, que fue la primera que teníamos. Las primeras, la y evaluada en 0 y a y' evaluada en 0, pues son los coeficientes libres, entonces allí no aparece ningún problema. Pero cuando evaluamos a la segunda derivada, ¿qué es lo que vamos a obtener o qué es lo que aparece? Pues fíjense, lo que aparece es lo que tengo aquí, esa parte, que da y evaluada en 0 menos y' en 0 dividido por 3 por 0. ¿Y esto cuánto vale? ¿Alguien podría decirme? No está definido. No está definido. Sí, exacto. Fíjense, eso no está definido porque pues es una división por 0. El denominador, que es 3 por 0, pues se vuelve 0. Entonces, en ese caso, la segunda derivada pues se indetermina, o sea, no se puede calcular porque aparece una división por 0. Entonces, fíjense que el método de Taylor ya nos está advirtiendo que hay algunas ecuaciones pues que tienen algo extraño, tienen algo raro, que al momento de aplicarles Taylor, pues aparecen cosas raras como esta, que es indeterminaciones y cosas así. Entonces, fíjense, en algunas ecuaciones, pues el método de Taylor no va a funcionar, como en este. ¿Creen que el método tradicional sí funcione o dé información? ¿Qué piensan? Sí, ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Quién sabe? Porque ya si Taylor no funcionó, el otro, pues no sabemos. ¿Sí? Pues ahí son mis cálculos, fíjense. Entonces, digo, pues Taylor no funcionó, pues voy con el tradicional. Aunque ya de inicio ya algo me huele mal, ¿no? Porque dice, no funcionó Taylor, entonces algo raro está pasando, pero bueno. Pues en el método tradicional propongo mi solución, calculo la primera derivada, que es ese factor que está allí, luego calculo la segunda derivada, es acá, k por k menos 1, por x a la k menos 2, recorro los índices, bueno, calculo todas las derivadas. Luego sustituyo en la ecuación diferencial. Entonces queda 3 por la segunda derivada más la primera menos la y. Y comienzo a hacer todos los malabares algebraicos que hemos venido haciendo, ¿no? Por ejemplo, el 3x, pues lo meto dentro del sumando, la potencia se aumenta y voy obteniendo esos factores. Ya una vez que hago toda esta parte, pongo cuidado en qué potencia arrancan, lo cual lo consigo evaluando en el valor más pequeño de k. Por ejemplo, la primera cuando k es 2, este factor se vuelve x a la 1. En el segundo, cuando k es 1, este factor se vuelve x a la 0 y ahí está. Entonces, el primero inicia en x a la 1 y los otros inician en x a la 0. ¿Qué debo hacer? Pues a los últimos dos debo desprenderles un término para que empaten a la primera. Eso lo hago aquí, digamos. En esta parte corresponde a este factor y este otro aparecen estos. Déjenme ver si están bien mis cálculos. Es 3ak por k menos 1 más a1 por x a la 0 más k2. Hasta allí va bien. Y fíjense, aquí creo que hay un error, ¿no? Creo que este debe ser menos, ¿no? No sé cómo ven. Le desprendo un factor y sí, debe ser un menos. Y luego, ¿qué más hago? Fíjense que esos términos, este que desprendí con este, se eliminan. Esos dos se eliminan. Y finalmente me queda... ¿Se elimina? Ah, no, mentiras, perdón. No se eliminan. Este y este se vuelven este. Me queda esta. Y aquí debe ser menos. Y luego A1 menos A0. Luego 3AK, K menos 1. Luego... reindexé la última. Esta la reindexo. La llevo a K1. No, mentiras. Reindexé. ¿Cuál reindexé?
Las dos, profe. Las dos, ¿verdad? Ah, Ujú. no, cierto, esa sí está en K igual a 2. Nada más No, la sí, última. sí. Sí, nada más la última. Cambié acá por K menos 1. Queda acá 2, K menos 1, K menos 1. ¿Ok? Bueno, y luego queda 3K. Luego me da acá. Y este factor, ¿verdad? Que debe ser un menos. Entonces, fíjense, al menos hasta este momento, el método tradicional, pues sí está dando resultados, ¿no? O sea, no ha encontrado nada extraño. Como fue el de Taylor, que el de Taylor ahí tuvo complicaciones. Bueno, entonces sigo. Hay que, a ver, ¿cuál era el signo menos? Era los primeros factores, estos, los agrupo, factorizo el A sub K por K. Entonces queda 3 por K menos 1 más 1. 3K menos 3 más 1 es menos 2. Y me queda así. 3K menos 2 por acá, por K. Ok. Y llego a esta parte. Entonces, este debe ser un signo menos. Luego, ya de allí obtengo la condición sobre los coeficientes. El primero de ellos, pues, lo obligo a que sea 0. Y después todos estos los obligo a que sean 0. Para K, 2, 3, etcétera, ¿no? Y hay que corregir este signo es menos. Cuando lo paso del otro lado, quedará como más, ¿así? Ok. Y le voy dando los valores. Por ejemplo, para K2, creo que no serán cambios tan drásticos. Lo único que ocurrirá es que todos quedarán con signos positivos, ¿no? Joven. Sí, sí, profe. Bueno, entonces, fíjense, comienzo a hacer todo eso. Y fíjense que aquí sí se revela algo extraño, porque la ecuación diferencial, la ecuación diferencial que estamos abordando es una ecuación diferencial de grado 2. Y en esas ecuaciones diferenciales de grado 2, como es de grado 2, dejamos dos coeficientes libres. Dos coeficientes libres. Esos coeficientes libres que dejamos son el A0 y el A1. Es lo que tradicionalmente hacemos. Sin embargo, en este caso, las propias ecuaciones nos dicen que el A0 y el A1 no van a poder quedar libres porque existe una relación entre ellos. De hecho, el hecho de que el A1 menos A0 lo obliguemos a hacer 0 nos dice que en realidad no son tan libres porque uno depende del otro. Es decir, si fijamos el valor de uno de ellos, por ejemplo, del A0, eso inmediatamente obliga a que el A1 tome también el mismo valor. Entonces, no pueden quedar ambos coeficientes libres simultáneamente, porque existe una ecuación que los vincula entre sí, y entonces el valor de uno obliga a que el otro tome algún cierto valor. Entonces, sí está ocurriendo algo raro, que ya el método de Taylor lo advertía. El Taylor definitivamente no pudo hacer nada, y el método tradicional hasta este momento está mostrando ya algo extraño, que ya no voy a poder dejar a ambos coeficientes libres. Entonces, como no los puedo dejar como coeficientes libres, ¿qué es lo que hago? Pues dejo a todos los demás en términos de uno de ellos y selecciono al A sub 0, ¿no? Que sea, digo, pues que A sub 0 sea el coeficiente libre. Entonces el A1 lo pongo en términos de A0, el A2 también lo pongo en términos del A0, el A3, el A4 y así pondría todos los demás. Y al momento de reconstruir a mi solución, pues uso las relaciones que ya encontré. El A0 pues queda como A0 porque era un coeficiente libre. El A1 lo cambio por A0, era la primera relación. El A2 se vuelve A0 sobre 8. Vamos a ver, A0. A ver, este es el A0, A1, A2. Y aquí también hay algo raro, ¿no?
Creo que aquí debe ser 8 nada más. 0, etcétera, ¿no? Y los otros factores. Aquí debe ser 8. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando o lo que muestran todos estos cálculos es esto último que tengo aquí. Como solamente pude dejar libre uno de los coeficientes, solo pude dejar libre al A sub 0, el método tradicional sí logró dar algo aparte de los resultados, pero no logró dar todo porque nos dio solamente el desarrollo de una de las soluciones fundamentales de la solución. Recuerden que ya las sesiones anteriores les había dicho que si la ecuación es de grado 1, pues hay una sola solución fundamental. O sea, con un coeficiente libre ya se obtienen todas las demás. Si es de grado 2, entonces aparecen dos soluciones fundamentales vinculadas cada quien con su coeficiente libre y pues cada una tendrá su propio desarrollo. Si fuera de grado 3, pues, tendría 3 soluciones y así en general. Sin embargo, este ejemplo muestra que como la ecuación estaba algo rara, el método tradicional sí dio resultados, pero parcialmente porque nos reveló el desarrollo en series de potencias solamente de una de las soluciones fundamentales y ya no logró darnos la de la segunda. Entonces, algo raro está pasando, ¿no? Entonces, la primera reflexión que uno debe hacer cuando ve este tipo de problemas es hacerse inmediatamente esta pregunta. Decir, bueno, para esta ecuación diferencial, los métodos tuvieron dificultades. Taylor no funcionó y el tradicional funcionó parcialmente porque me dio solamente una solución. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿y cuándo los métodos anteriores pues, van a presentar fallas? Me gustaría tener algún teorema, alguna teoría, algo sólido, pues que me diga cuándo los métodos van a tener problemas. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues eso nos va a tener que llevar a clasificar a los tipos de puntos sobre los cuales estamos haciendo los desarrollos en series de potencias. Aquí nada más antes de hacer eso, hago un pequeño comentario. En este caso, el método tradicional, para esta ecuación diferencial muy particular, logró darnos por lo menos una solución, pero habrá otros casos ahí raros en los que no va a lograr darnos ni siquiera una solución, no va a lograr darnos nada, y habrá otros casos en los que logre darnos dos soluciones. A ver, dejen pensar si nos puede dar dos soluciones. No, creo que no. Creo que lo más que puede hacer es darnos una o ninguna. ¿O sí? Bueno, igual y podría darnos dos, no sé. Pero bueno, entonces, pues vamos a tratar de aclarar entonces cuándo los métodos anteriores fallan. Que ya de inicio, digamos, ahorita vamos a hacer algunas definiciones, aunque también podemos tomar al método de Taylor como un primer medidor o un generador de advertencias de cuándo el método tradicional puede tener fallas y hay que hacer algunos ajustes en el método. El método de Taylor también nos ayuda para eso, para irnos dando cuenta de ese tipo de problemas. O sea, cuando Taylor tiene problemas, cuando aparecen divisiones por cero, que se indetermina. Bueno, entonces, todo el problema radica en el punto sobre el cual estamos haciendo el desarrollo de la serie de potencias. Entonces, vamos a dar algunas definiciones. Voy a dar primero la definición de punto singular regular. En realidad hay dos tipos de puntos. Hay puntos, el x igual a 0, a veces se dice un punto ordinario. Cuando es un punto ordinario, pues tanto el método de Taylor como el método tradicional funcionan. Pero hay un segundo caso cuando es un punto singular. E incluso dentro de los puntos singulares hay puntos singulares regulares y puntos singulares ahí no regulares. Pero bueno, vamos a ver los puntos singulares. Entonces, vamos a decir que un punto x igual a 0 es un punto singular regular
de una ecuación diferencial ordinaria de grado 2, vamos a desarrollarlo solamente para ecuaciones de grado 2, aunque se va a poder extender relativamente fácil para grados un poco mayores. Entonces, es un punto singular regular si la ecuación diferencial tiene esta forma. Aquí está. Si la ecuación diferencial se puede reescribir de la forma x cuadrada y' más p de x por y' más q de xy igual a 0. Donde las funciones p y q vamos a suponer que son funciones de clase C infinito. Es decir, que admiten derivadas de todos los órdenes y esas derivadas permanecen continuas. Bueno, creo que me hizo falta por allí otra condición. Creo que también me hizo falta la condición pedir no solamente que P y Q sean funciones de clase C infinito y que admitan derivadas de todos los órdenes, sino que también me hizo falta pedir que estos límites, el límite cuando X tiende a 0, de P de X entre X, bueno, sería en principio algo así. Ahorita les digo más o menos de dónde viene esta condición. Esta P de X entre X, que este límite sea un límite divergente. Esta condición es esa y otra más, que es esta, que es el límite cuando X tiende a 0 de Q de X entre X cuadrada, que este límite también sea divergente. Entonces, vamos a decir que el punto X igual a 0 es un punto singular regular. La ecuación diferencial puede escribirse de esta forma. Las funciones P y Q son funciones de clase C infinito. Y además se cumple por lo menos uno de estos dos límites. Que alguno de esos dos límites sea un límite divergente. Esas condiciones aparecen precisamente cuando uno intenta aplicar el método de Taylor. Porque si en la ecuación diferencial, por ejemplo, en esta, uno quisiera aplicar Taylor, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues despejar a la derivada de mayor grado. Entonces, al despejar a la derivada de mayor grado, haríamos el cálculo siguiente. Los términos pxx por y' más q de xy, perdón, q de xy, los pasaremos del otro lado y dividiríamos entre x cuadrada. Y si se dan cuenta, es estos términos de menos p de x entre x cuadrada por y' menos q de x entre x cuadrada por y. Esos términos, este y este, son precisamente los que yo acabo de poner acá, estos. Entonces, si esos límites se vuelven divergentes, o sea que aparece una división por 0 o alguna cosa rara, significa que no vamos a poder usar Taylor. Porque al momento de usar Taylor, esos factores se indeterminarían y no podríamos hacer la evaluación de la segunda derivada. O sea, si al momento de intentar evaluar a la segunda derivada en 0, pues aparecería allí un problema. Entonces, estas dos condiciones que estoy agregando no son condiciones tan extrañas, sino que provienen del hecho o es lo análogo a pedir que el método de Taylor no funcione. O sea, cuando el método de Taylor no funciona, entonces, y además la ecuación diferencial admite esta representación, vamos a decir que el punto es un punto singular regular. Profe, singular regular había dicho que era cuando era diferente de 0 el punto ordinario, ¿verdad? No, o sea, lo estamos haciendo, todos los análisis los hacemos siempre alrededor del punto x igual a 0, siempre. Ah, ok. Se pueden hacer desarrollos de series de potencias alrededor de otro punto, que no sea el x igual a 0, que sea el x igual a 1, etc. Pero nosotros lo vamos a hacer siempre en 0. Ok, profe. Bueno, sí. ¿Algún comentario más que tengan? ¿Pregunta? Bueno, pues a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, fíjense, nos dicen lo siguiente. Dice, determine si el punto x igual a 0
es un punto singular regular. O sea, para que sea punto singular regular, ¿qué debe cumplir? Debe admitir esta representación, las funciones P y Q deben ser de clase C infinito, y las dos condiciones de los límites que ya mencioné. Bueno, entonces en la primera, ¿qué pasa? Fíjense, la ecuación diferencial es esta. Y bueno, ¿qué es lo primero que hago? Pues debo llevarla a representarla de esta forma. Si se dan cuenta allí, en la forma genérica de las ecuaciones con puntos singulares regulares, el coeficiente de la segunda derivada es x cuadrada. En la ecuación diferencial del ejemplo tengo x cúbica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer todas las manipulaciones que tenga que hacer para llevarla exactamente a esa forma. Entonces, como es el coeficiente en el ejemplo es x cúbica, pues divido todo entre x. Bueno, de hecho ahí yo lo puse de esta manera. Aquí está. Factoricé el x cúbica, lo puse como x cuadrada. Dividí todo entre x para que quedara el coeficiente de y' quedara como x. Y me queda algo de esta forma, ¿no? Me queda algo así. Y ya una vez que lo tengo de esa forma, sigo haciendo una comparación con la forma genérica. El término de x cuadrada y', ese ya está. Ahora pongo cuidado a el coeficiente de y', que sería este factor. Bueno, para que esos dos sean iguales, entonces de allí, por una simple comparación, ya puedo decir quién va a jugar el papel de la función P. ¿Quién va a jugar el papel de la función P? Por una simple comparación. Si el 4x debe ser la función P por x, entonces espero que todos se den cuenta que la función P debe ser la función constante 4. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿y qué más? Y luego hago una comparación con este otro factor, el de y. En el de y, por una simple comparación, me doy cuenta de quién debe ser la Q. Entonces, ¿quién debe ser Q? El Q debe ser este factor. Debe ser 3 entre x. Entonces, cuando estoy tratando de determinar si el punto es un punto singular regular, primero hago cálculos o forzo de alguna forma las cosas para que el coeficiente de y' sea x cuadrada. Ese lo tengo que obligar de alguna manera, ¿no? Mediante manipulaciones algebraicas. Si no es x cuadrada, entonces divido o multiplico o hago lo que tenga que hacer para que quede x cuadrada. Pero esa parte como que la obligo algebraicamente a que cumpla la condición. Y los coeficientes de y' y de y, allí ya no tengo que obligar a nada algebraicamente. Allí lo único que tengo que hacer es hacer una comparación e identificar quién va a jugar el papel de la función P y de la función Q. La función Q será inmediatamente el coeficiente de y la función P será el coeficiente de y', pero retirándole una x, ¿sí? Bueno, entonces hago toda esa parte, todos esos cálculos, y ya logro identificar mis funciones P y Q, ya me quedan allí. ¿Y qué es lo que observamos? Fíjense, la función P es una función constante, es una función continua, admite derivadas de todos los órdenes, no tiene ningún problema. Sin embargo, la función Q sí tiene una dificultad. ¿Cuál es la dificultad que tiene la función Q? Que no es una función continua en cero. Y para que el punto sea un punto singular regular, necesitamos esta condición. Necesitamos que las funciones sean de clase C infinito. Es decir, que las funciones sean continuas y que además admitan derivadas de todos los órdenes y permanezcan continuas en el punto cero. Y aquí la función Q ni siquiera logró ser continua. Ya recordarán sus teoremas de cálculo diferencial, que si la función no es continua, pues mucho menos es derivable. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que como al menos una de esas funciones Q no resultó ser continua, entonces la ecuación no tiene al punto x igual a 0 como un punto singular regular. Ya falló uno de los criterios.
por lo menos la función Q, no resultó ser de clase infinito, ni siquiera continua. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, fíjense, aquí vamos a hacer otro. Aquí está el otro. Tengo esta. Y aquí aparece esta ecuación. Pongo la forma genérica de los puntos singulares regulares. Eran x cuadrada y' más p de x por y más q de x por y igual a 0. Bueno, entonces en ese segundo ejemplo, pues hago lo mismo. Pongo cuidado a el coeficiente de y', a este. Ese coeficiente debe ser x cuadrada. Allí no es x cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que algebraicamente, qué manipulación debo hacer para que se vuelva x cuadrada? ¿Alguien puede decirme? ¿No? ¿No lo ven ver? Bueno, pues una primera manipulación es multiplicar a toda la ecuación por x. Si multiplico a toda la ecuación por x, aparece este factor. Quedará x cuadrada por x más 3 al cuadrado por y' menos xy igual a 0. ¿Están de acuerdo? Estoy manipulándola para llevarla a la forma de las ecuaciones con puntos singulares regulares. Bueno, todavía me sigue fastidiando allí el x más 3 al cuadrado. Ese no debo quitarlo. ¿Cómo lo quito? Pues divido a toda la ecuación por x más 3 al cuadrado. Entonces divido a toda la ecuación y me queda finalmente pues el renglón que tengo abajo. Le agregué aquí un 0 porque para fines de identificar a la función p. Ahorita van a ver, porque van a decir, ¿por qué puse este término? ¿No? Ese término ahí apareció como para hacer una comparación más simple. Pero bueno, entonces obtengo esta parte y ya que lo llevé a esa parte, ahora sí, por una comparación, identifico quién va a jugar el papel de la función p y de la función q. Bueno, entonces por eso le agregué este factor, porque ese factor lo debo comparar con este. Perdón, aquí no debe ser así, debe ser así, este. Si no aparece inicialmente en la ecuación diferencial, no aparecerá y'. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues le agrego a y', pero con un coeficiente de 0, para que se anule de alguna forma, como que lo agrego solo para fines de comparación. Y digo, bueno, pues entonces de allí ya identifico que quién debe jugar el papel de la función p. La función p debe ser la función constante 0. ¿Quién debe ser la función q? La función q debe ser esta. Y queda aquí, ¿no? Creo que aquí me falta un signo menos. ¿Y qué observan de esas funciones? ¿Esas funciones ya son de clases a infinito o no? Esas funciones p y q. Sí, sí, ¿no? Sí. Son funciones de clase infinito en 0. Es en el punto en el que les vamos a pedir que no tengan problemas. La primera de ellas, la función constante 0, pues esa es, no hay problema, ¿no? Pues es una función constante, es de clase infinito. La segunda, la q, sí tiene problemas, pero la segunda tiene problemas en el punto x igual a menos 3. Allí es donde tiene problemas. Sin embargo, en el punto x igual a 0, la función no tiene ningún problema, permanece continua, es derivable. De hecho, al momento de ir calculando las derivadas, en el denominador solamente aparecen potencias de x más 3, ¿no? Van aumentando. Entonces, pues efectivamente, las funciones p y q se mantienen como funciones de clases a infinito. Aquí ya declaré inmediatamente que el punto era un punto singular regular, pero me hizo falta algo más. Las condiciones de los límites. Los límites que yo les había pedido para que fuera un punto singular regular eran estos, que el límite de p de x entre x fuese divergente y que el límite cuando x tiende a 0 de q de x entre x cuadrada, que al menos uno de ellos lo fuera. A ver, vamos a calcular el primero.
Fíjense, en el primero queda ¿cuánto? La función P ya había dicho que era 0 entre X. Esto se vuelve 0 porque 0 entre X es 0. Entonces quedaría así y este se vuelve 0. El primero no fue divergente. Y el segundo fue ¿cuánto? El segundo, ¿quién era la Q? Era menos X sobre X más 3 al cuadrado. Y debo dividir aquí entre X cuadrado. Entonces al hacer allí un pequeño cálculo, eso se vuelve ¿cuánto? Se vuelve menos 1 entre X por X más 3 al cuadrado. ¿Y ese límite a cuánto converge? Este límite es un límite divergente. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí, profe. Es fácil darse cuenta, ¿no? Que es un límite divergente. De hecho, el límite por la derecha diverge a menos infinito. Y el límite por la izquierda diverge a más infinito. Pero bueno, en ambos casos es divergente. O sea, se va a infinito. Entonces, para que el punto sea un punto singular regular, debe cumplirse varias cosas. Deben cumplirse que las funciones P y Q sean de clase C infinito. Eso lo cumplió. Y que al menos uno de estos límites sea divergente. Que al menos uno. Y en ese caso el segundo fue divergente. Lo que ocurre es que si no fuesen divergentes, si ambos límites fueran finitos, entonces muy probablemente se puede aplicar Taylor. Taylor no tendría problemas y Taylor reconstruiría las soluciones sin ningún problema. Es decir, no estaría pasando nada extraño. Justo cuando al menos uno de estos límites es divergente, es cuando Taylor no funciona y es cuando algo extraño está pasando con la ecuación. Bueno, ¿preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una, profe. Siempre pues, va a ser permitido, o se va a poder siempre agregar cualquier X, ya sea como producto o como suma, como le hizo usted al principio. ¿Cómo agregar una X? Sí, al principio no había X cuadrada al inicio, en el primer renglón, y usted agregó sin problema una multiplicación a una X a toda la ecuación. Siempre vamos a es que, poder analizarlo. bueno, es que cuando dice agregar es un poco ambiguo, ¿no? Porque agregar cómo, o sea, si le suma o... No, pues la respuesta es, mientras las leyes del álgebra se cumplan, pues no debe haber ningún problema. O sea, ¿qué ley de álgebra que usé? Toda la ecuación la multipliqué por X. Si le multiplica de ambos lados por X, bueno, probablemente quedaría algo así, ¿no? Es una ley del álgebra básica. Si algo es igual a algo, puede multiplicar de ambos lados y se mantiene la igualdad. Solo que del lado izquierdo, 0 por X es 0. Igual de allí viene su confusión, ¿no? De pensar Sí. que le agregue, pero no, o sea, realmente estoy multiplicando de ambos lados. Si en la ecuación aquí no hubiese sido 0 y hubiese sido, no sé, un 2, por ejemplo, aquí debí haber puesto 2X. Pues creo que eso, por ahí iba su duda, ¿no? ¿O no? Sí, tiene razón, profe, sí. Sí, entonces eso de agregar no es muy preciso. Lo preciso sería decir, pues mediante las operaciones del álgebra básica, podemos hacer todas las manipulaciones algebraicas que necesitemos. Bueno, el tiempo se está agotando. Vamos a ver si pueden resolver estos problemas, a ver si nos da tiempo. O bueno, nos quedan muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo. Me gustaría que estos problemas intentaran ustedes resolverlos y la siguiente sesión los terminamos. Es determinar si el punto 0 es un punto singular regular o no. Entonces hay que hacer las manipulaciones algebraicas que mencioné, de los ejemplos y ya, ¿no? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. ¿No? Creo que no, profe. Yo sí tengo una pequeña pregunta. Ajá. Si X igual a 0 es un punto singular, entonces no se puede aplicar Taylor ni la forma tradicional, ¿o sí? No. Cuando el punto sea un punto singular, regular, si es un punto singular regular, lo que va a ocurrir es que el tradicional y Taylor, el tradicional puede ser que dé algo de resultados, pero no. Esto lo vamos a desechar y vamos a tener un nuevo método que va a ser el método de Frobenius. Para eso hay que determinar los puntos, ¿verdad, profe?
¿Los puntos qué, perdón? Para eso, ¿no? Para aplicar Frobenius, bueno, de lo poco que he estado leyendo. Sí, o sea, si el punto singular regular, entonces estos métodos no necesariamente, Taylor no va a dar nada y el tradicional no necesariamente podrá dar algo. De hecho, cuando veamos el método Frobenius, vamos a ver por qué a veces el tradicional arroja algo de solución. A veces sí y a veces no. Pero en general lo que haremos es desechar estos métodos y a ver uno nuevo, que va a ser el método de Frobenius, que es muy parecido al tradicional. La técnica es como muy parecida. Obviamente tiene algunas variantes, ¿no? Pero es lo que vamos a hacer. Todavía no hemos hablado de cómo resolverlas. Apenas estamos hablando sobre cómo darnos cuenta o decir cuándo estos métodos no van a funcionar y tendremos que usar Frobenius, que va a ser el otro método que está por ver. No sé si eso responde a esa pregunta. Sí, profe, muchas Sí, gracias. Ok. Bueno, pues no sé. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Hambre? ¿Sueño? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Odio? Un poquito de hambre, profe.